Saludos cordiales, estimados chicos. Una vez más, un placer estar con ustedes, socializando estas temáticas de estudio que se ha venido trabajando en estas últimas semanas, ¿no? Vamos a recordar qué son tipos de recursos didácticos. Pues los recursos didácticos son herramientas fundamentales para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su diversidad permite abordar diferentes estilos de aprendizaje facilitando la comprensión de contenidos y promoviendo la participación activa de los estudiantes. ¿Sí? Además, vamos a citar algunos recursos, ¿no? Que ya se mencionó anteriormente en las clases que ha venido dando. Recordemos sobre los recursos audiovisuales. Los recursos audiovisuales combinan elementos visuales y auditivos, captando la atención de los estudiantes mediante estímulos sensoriales variados. Ejemplo de estos recursos son los videos educativos, presentaciones multimedia, documentales, grabaciones de audio, etc. Estos materiales resultan especialmente útiles para explicar conceptos abstractos o complejos, ya que facilita la representación gráfica de ideas. Además, fomenta la retención de información al combinar imágenes y sonidos, lo que les convierte en herramientas efectivas para mantener el interés en el aula. También citemos los materiales imprimibles. Recordemos que los materiales imprimibles incluyen tangibles como libros, guías de estudio, hojas de trabajo y folletos. Estos materiales son valiosos por su accesibilidad y versatilidad, permitiendo que nuestros estudiantes trabajen a su propio ritmo y reforzar conceptos mediante actividades escritas o orales también, ¿no? De forma oral, verbal, escrita, que les va a ayudar a mejorar sus aprendizajes. Además, promueve el aprendizaje autónomo y la práctica individual, siendo esenciales para consolidar conocimiento a través de ejercicios, resúmenes y esquemas. Vamos a recordar también los recursos digitales. Tomemos en cuenta que los recursos digitales han revolucionado en la educación moderna, proporcionando una amplia gama de herramientas interactivas, ¿cuáles, no? Plataformas de aprendizaje en línea, simuladores, aplicaciones educativas y recursos en realidad aumentada. Son algunos ejemplos que anteriormente se venía mencionando o citando, ¿no? Además, estos materiales no solo facilitan el acceso a contenidos actualizados, sino también que promueven el aprendizaje colaborativo y adaptativo. Los recursos digitales permiten personalizar la enseñanza y ofrecen oportunidades para explorar conceptos mediante experiencias virtuales inmersivas. Tomemos en cuenta que hoy en día la mayoría de niños, jóvenes, adultos, estamos inmersos en lo que es referente a los recursos digitales. La educación está adaptando los recursos digitales, estamos conviviendo con este tipo de recursos, adaptando a nuestro campo educativo. Y tenemos también materiales manipulativos. Los materiales manipulativos eran recursos, o son, perdón, recursos físicos que los estudiantes pueden tocar y explorar, como los bloques de construcción, rompecabezas, modelos tridimensionales, kit experimentales. Estos materiales son ideales para el aprendizaje práctico y concreto,
especialmente en las áreas como las áreas de inglés, ¿no? En las áreas de matemáticas, lenguas, ciencias, dependiendo. Obviamente vamos a hablar en el área de inglés con ustedes. Al involucrar a los estudiantes de manera activa con la creación de materiales manipulativos, fomentamos el desarrollo de sus habilidades motoras. Interactuamos con el pensamiento crítico y la relacionamos con problemas de enseñanza-aprendizaje. Los materiales manipulativos dentro de un salón de clase nos va a permitir ayudar al estudiante a crear, imaginarse, a interpretar el material creado o elaborado por ellos y así mejorar su aprendizaje y así mejorar su contenido, su experiencia vivida, dándole la debida importancia del esfuerzo que ha realizado en esa hora clase. Además, permitirle al estudiante que exponga el material que él lo realizó dentro del contexto educativo, dentro de su salón de clase. ¿Para qué? Para poder mejorar la enseñanza-aprendizaje de todos dentro del aula. Hablemos también sobre la adaptación de recursos didácticos. Tomemos en cuenta que la adaptación de recursos didácticos es un proceso esencial en el diseño educativo. ¿Por qué? Porque garantiza que todos los estudiantes puedan acceder al aprendizaje de una manera equitativa e igualitaria. Este enfoque implica ajustar materiales y estrategias para responder a las necesidades individuales, promover la inclusión y asegurar la accesibilidad a la educación. Hablemos un poco sobre la adaptación a las necesidades del estudiante. ¿Cómo adaptamos nuestro material didáctico en los estudiantes? Cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje único y necesidades específicas que pueden influir en un proceso educativo. No todos aprenden por igual, no todos retienen la información por igual. Son mundos diferentes, mundos distintos de educativos. La adaptación de recursos didácticos permite personalizar el contenido y los métodos de enseñanza para abordar estas diferencias presentadas en nuestro salón de clases. Citemos un ejemplo. Para un estudiante con dificultades de comprensión lectora, se puede utilizar materiales audiovisuales o gráficos para reforzar los conceptos de enseñanza-aprendizaje de él. Para quienes requieren mayor desafío, se puede incorporar actividades enriquecedoras que fomenten el pensamiento crítico, como cuáles. Estudiantes que presenten necesidades educativas especiales. Debemos ver material didáctico que corresponda y ayude al aprendizaje de los estudiantes, que mejore la retención dependiendo del grado de discapacidad que tenga, claro está. Pero ver un material adecuado que ayude en su aprendizaje, en su conocimiento. Además, este enfoque se centra en el estudiante a mejorar e incluso motivar y comprometerle a que realice un aprendizaje significativo, a fortalecer contenidos de un aprendizaje significativo, que será de mucha ayuda en todo tipo de estudiante, en todo nivel educativo de los estudiantes. Citemos un poco también sobre la inclusión, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con la inclusión? Pues en el campo educativo busca integrar a todos los estudiantes. Claro, está independientemente de sus capacidades,
habilidades o contextos sociales y culturales que pertenezca a cada uno de ellos. La adaptación de recursos didácticos es clave para lograrlo. Un aprendizaje positivo, un aprendizaje enriquecedor, un aprendizaje que ayude a mejorar su autoestima dentro del salón de clases, ya que asegura que todos los materiales que sean utilizados sean de relevancia y sean accesibles para todos. Un claro ejemplo, una audiencia diversa, que no se vea ninguna clase social, que no se vea ninguna habilidad o capacidad del estudiante. Todos son capaces de realizar este tipo de actividades y crear material. Y luego de eso, exponerlo, darle la iniciativa de que lo que ellos lograron plasmen dentro del salón de clases para los compañeros. Debe ser de aprendizaje en forma general para todos. Asimismo, los recursos didácticos pueden diseñarse para fomentar la participación colaborativa, porque mediante esto se crea un ambiente en que todos se sientan valorados y respetados. Cuando hay trabajo colaborativo, todos participan, todos aportan, todos dan su granito de arena, como llamamos vulgarmente, y permite que la enseñanza-aprendizaje sea de una forma dinámica y positiva. Que los contenidos de aprendizaje sean creativos, que el conocimiento sea de forma clara y específica. Tomemos en cuenta también el tema de la accesibilidad. ¿Qué querrá decir accesibilidad? Pues es un principio fundamental que garantiza que los recursos didácticos sean utilizables por todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen o presentan necesidades educativas especiales. Esto implica diseñar materiales que cumplan con normas de accesibilidad, con el uso de subtítulos en videos para estudiantes con problemas auditivos, con textos en braille para personas con discapacidad visual o plataformas digitales compatibles con lectores de la pantalla. También se incluyen estrategias como la simplificación del lenguaje o la provisión de versiones y alternativas de los recursos. ¿Para qué? Para asegurarse de que sean comprendibles, que sean de forma, otra palabra, que sean comprensibles y utilizables en diferentes contextos educativos. Además, la adaptación de recursos didácticos a las necesidades de los estudiantes combina con principios de inclusión y accesibilidad. No solo favorece el aprendizaje equitativo, sino también promueve una cultura educativa más justa, en la que todos los estudiantes tienen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, explotar esas habilidades que cada uno de ellos las tiene y las tienen guardadas. ¿Sí? Hablemos de la creación y adaptación de recursos didácticos. La creación y adaptación de recursos didácticos son procesos esenciales en la educación, especialmente en la educación actual o moderna. ¿Por qué? Porque nos permite a los docentes diseñar herramientas que ajusten a las necesidades específicas de sus estudiantes. Y claro está, obviamente, en el contexto en que él va a enseñar, en el contexto que cada uno de nosotros como docentes que nos estamos formando vamos a enseñar.
Estos recursos no solo fomentan la motivación y el aprendizaje significativo, sino que también reflejan las prioridades de la enseñanza inclusiva y sostenible. Los tres pilares fundamentales en este ámbito son el desarrollo de materiales personalizados, creación individualizada por cada uno de ellos, la utilización de recursos abiertos y el reciclaje de reutilización de material, que nos viene a dar un campo de creación de investigación, que el niño es capaz de investigar y crear a la misma vez, y así adaptar este recurso al contexto educativo para un mejor aprendizaje. Citemos también el desarrollo de materiales personalizados. Pues el desarrollo de materiales personalizados consiste en crear recursos específicamente diseñados para un grupo de estudiantes o un tema particular. Este enfoque permite a los docentes abordar las características individuales, ver el nivel de aprendizaje y estilo de cognitivo de los estudiantes. Podemos citar un ejemplo, claro, ¿no? Un docente puede diseñar una guía de estudio con ejemplos y actividades alineadas al entorno sociocultural de los alumnos, lo que aumenta la relevancia y la conexión con el contenido que se desea crear y enseñar. Este proceso puede implicar la creación de materiales como cuestionarios, hojas de trabajo, videos educativos y presentaciones multimedia, materiales personalizados, ¿no? Además, podemos decir que la personalización también incluye adaptar el nivel de complejidad del lenguaje o incorporar elementos visuales y gráficos para estudiantes con dificultades en la comprensión lectora. El desarrollo de, de estos materiales fomenta un aprendizaje más dinámico, interactivo y eficaz, ya que los estudiantes se sienten identificados con los diferentes contenidos de aprendizaje. Vamos a hablar sobre la utilización de recursos abiertos. Recursos educativos abiertos, las famosas REA. Son materiales que se encuentran disponibles de manera gratuita y accesible, lo que permite su uso y adaptación y distribución en entornos educativos. Entre estos recursos se incluyen los libros, textos digitales, módulos de aprendizaje, videos, programas informáticos y actividades prácticas que los docentes pueden integrar en sus planes de clase y obviamente en su hora clase para desarrollar con los estudiantes. ¿Cuál es el principal beneficio del REA? Es la posibilidad de ahorrar tiempo y recurso al aprovechar materiales de alta calidad disponible, en plataformas abiertas. Además, estos recursos fomentan la innovación, ya que los docentes o los futuros docentes pueden adaptarlos para satisfacer las necesidades específicas de sus estudiantes. Un ejemplo puede ser, ¿no? Se puede modificar actividades de un libro digital para alinearlas con el currículo local o traducir materiales a idiomas nativos para promover la inclusión lingüística. Un texto que esté elaborado en español
obviamente ustedes en la carrera lo pueden hacer una traducción al idioma inglés. Y así motivar al estudiante a que aprenda dos idiomas. Y así motivar al estudiante que coja un poco más de cariño y amor, se diría, al idioma inglés. Contextualicemos también el uso de la REA, que apoya la democratización del contenido al proporcionar acceso equitativo a los recursos educativos. Pues independientemente de las limitaciones económicas que se presentan hoy en día, esto contribuye significativamente a reducir las barreras de aprendizaje y garantizar una educación de calidad para todos. Esa es la utilización de los recursos abiertos, que nos permita que investigar, indagar y que sea de forma positiva, claro está. Reciclaje y reutilización de materiales. Aquí hacemos referencia con el reciclaje. La reutilización de materiales son prácticas esenciales para promover la sostenibilidad en el ámbito educativo. Estas estrategias no solo reducen el impacto ambiental, sino que también permiten a los docentes maximizar los recursos disponibles, ahorrando tiempo y dinero. ¿Qué implica el reciclaje? Implica una transformación de materiales en desuso en materiales educativos y adaptables a un medio educativo de aprendizaje, ya que una vez que lo utilizamos en nuevos recursos didácticos, nos va a permitir fomentar un campo educativo más extenso, más amplio, un aprendizaje más acogedor, un aprendizaje más flexible para cada uno de nuestros estudiantes. Citemos un ejemplo. Las cajas de cartón pueden convertirse en maquetas o contenedores del aprendizaje, mientras que los papeles sobrantes pueden reutilizarse en la creación de tarjetas didácticas o murales. La creatividad es la clave esencial, ya que permite encontrar nuevas formas de dar vida a materiales que de una u otra forma serían desechados, no válidos. Entonces, por su parte, la reutilización de materiales refiere al uso de repetitivo de recursos existentes, con o sin modificaciones. Libros, juegos didácticos y herramientas manipulativas pueden ser empleados en diferentes niveles de enseñanza o adaptados para abordar nuevos temas. Un set de figuras geométricas puede usarse tanto en las clases de matemáticas básicas como en actividades de arte, diseño o en el mismo idioma inglés. Ejemplo, figuras geométricas. Podemos reutilizar este material, crear figuras geométricas y ponerles un nombre en inglés para que nuestros estudiantes vayan aprendiendo, vayan identificando figura y escritura. ¿Sí? Obviamente también escuchando se aprende el idioma. Esta práctica también fomenta el desarrollo de una conciencia ambiental entre los estudiantes, quienes aprenden la importancia de aprovechar los recursos de manera responsable y creativa. Además, el reciclaje y la reutilización promueven el aprendizaje experimental. ¿Por qué experimental? Al invitar a los estudiantes a participar activamente en la creación de materiales didácticos, permite o ayudamos a desarrollar habilidades prácticas y así lograr fomentar su sentido de pertenencia en el proceso educativo. La creación y adaptación de recursos didácticos son elementos esenciales para garantizar un aprendizaje efectivo, inclusivo y sostenible. El desarrollo de materiales personalizados
permite entender las necesidades individuales de los estudiantes, mientras que la utilización de recursos abiertos democratiza el acceso del conocimiento o al conocimiento y fomenta la innovación en la enseñanza. Por último, el reciclaje y la reutilización de materiales no solo contribuye a la sostenibilidad, sino que también promueve la creatividad y la responsabilidad ambiental educativa. Al integrar estas estrategias, los docentes pueden enriquecer sus prácticas pedagógicas y crear entornos de aprendizaje que respondan a los desafíos educativos del presente y el futuro. Citemos el tema de las estrategias para la implementación de recursos didácticos. Pues la implementación efectiva de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para maximizar un impacto en el logro de los objetivos educativos. Este proceso requiere que la planificación cuidadosa para el uso adecuado de estrategias pedagógicas y la consideración de las necesidades y contextos de nuestros estudiantes, contextos que se nos presenta el día a día en nuestros salones de clase. Además, vamos a describir estrategias claves que los docentes pueden utilizar para integrar recursos didácticos de manera eficiente en sus aulas. Un análisis de las necesidades educativas antes de implementar cualquier recurso didáctico. Es crucial realizar un diagnóstico detallado de las necesidades educativas de los estudiantes. Averiguar, indagar si existe estudiantes con necesidades educativas especiales en el contexto educativo de un salón de clase. Y así analizar qué tipo de material podemos utilizar con el aprendizaje de estos chicos. ¿Qué implica esto? Pues implica evaluar un conocimiento previo, estilos de aprendizaje, intereses y posibles barreras que puedan enfrentar durante el proceso educativo. Si un grupo de estudiantes tienen dificultades con conceptos abstractos, los recursos visuales como diagramas y presentaciones multimedia pueden ser más efectivos que los textos tradicionales. Este análisis también ayuda a seleccionar recursos que sean culturalmente relevantes y accesibles para todos los estudiantes. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues claro está, por una debida planificación de objetivos y actividades a que se desea cumplir, ¿no? Una estrategia esencial para la implementación de recursos didácticos es la planificación alineada con los objetivos de aprendizaje. Los docentes o los futuros docentes deben definir qué competencias o habilidades desean desarrollar en sus estudiantes y seleccionar recursos que respalden esos objetivos planteados para un aprendizaje significativo o un aprendizaje positivo de nuestros estudiantes. Si el objetivo es fomentar la colaboración, se puede incorporar actividades basadas en el uso de herramientas digitales colaborativas, como pizarras virtuales o documentos compartidos en línea, la utilización de diferentes programas educativos que ayuda a los estudiantes
a interactuar el aprendizaje que desean compartir con sus compañeros. Sí, puede ser Canva, Genially, diferentes plataformas educativas que les vaya a ayudar y sea de forma positiva en el aprendizaje y conocimiento de nuestros estudiantes. Además, la planificación también debe incluir la secuencia y la temporalización de actividades, asegurando que los recursos se introduzcan de manera progresiva y complementen los contenidos del plan de estudio. Y nuestra planificación debe ir redactada bien en las actividades, de dónde se va a utilizar el recurso creado por ustedes o el recurso creado por los estudiantes, para así integrar en el salón de clases y hacer más amena y activa nuestro aprendizaje dentro del aula. Citemos otro tema que hace referencia a diversificación de los recursos didácticos. La diversidad de recursos es una estrategia que permite abordar diferentes estilos de aprendizaje y mantener la motivación de los estudiantes. Combinar recursos audiovisuales, manipularlos, digitales e imprimibles, es una misma unidad de enseñanza que puede enriquecer la experiencia educativa. Un tema de tal vez de ciencias naturales que se puede abordar utilizando videos explicativos, claro está, en inglés, experimentos prácticos o simuladores digitales, proporcionando a los estudiantes múltiples formas de explorar el contenido, de que investiguen, de que analicen, de que averigüen y que traigan a ese contexto de educación para fomentar un aprendizaje de calidad. Citemos o hablemos también de la capacitación docente y uso eficiente de recursos. Si un docente no está capacitado correctamente para un manejo de recursos digitales, pues va a ser un analfabeta digital, podría decir. Entonces, es fundamental que los docentes estén capacitados para utilizar los recursos didácticos de manera efectiva. Esto incluye conocer la- las funcionalidades de las herramientas digitales, dominar las técnicas para la elaboración de materiales manipulativos y estar familiarizados con los principios pedagógicos. Pues detrás de cada tipo de recurso debe haber una estrategia, la cual debe ser participativa. Podemos utilizar talleres donde todos participen, donde todos interactúen, donde todos aprendan, donde todos compartan diferentes actividades vividas, diferentes experiencias vividas. Entonces, esto incluye conocer las funcionalidades de las herramientas digitales, dominar técnicas para la elaboración de materiales manipulativos y estar familiarizados con principios pedagógicos. Detrás de cada tipo de recurso, claro está. Una estrategia clave es la participación de cada uno de los miembros de la comunidad. Actualizarse en cursos de actualización y comunidades de práctica. Actualizarnos del día a día, enriquecer nuestro conocimiento con nuevos talleres, con nuevas creaciones de hoy, que se presentan de hoy en día en la actualidad, donde todos los docentes, estudiantes, comunidad educativa en sí, puedan compartir experiencias
y aprender nuevas metodologías de trabajo. Además, estimados docentes a futuro, deben ustedes garantizar un uso eficiente de los recursos, evitando sobrecarga de información y seleccionando aquellos que realmente añadan valor al proceso de aprendizaje. ¿Sí? Hablemos también sobre fomento de la interactividad y la participación activa. Los recursos didácticos deben ser utilizados para promover la participación activa de los estudiantes. Una estrategia efectiva es diseñar actividades interactivas que inviten a los alumnos a explorar, investigar, indagar, etcétera, e implementar y reflexionar sobre lo aprendido, sobre el contenido expuesto. Un ejemplo, en el caso de recursos digitales, se puede utilizar plataformas que incluyan cuestionarios en tiempo real o actividades en tiempo real o simuladores en tiempo real. Claro, está sin dejar los juegos educativos, que mediante el juego el estudiante interactúa y aprende de una forma significativa, de una forma que adquiere conocimientos nuevos, de una forma positiva, que sería la palabra más correcta. Además, los materiales manipulativos, citados como maquetas, pueden emplearse en actividades prácticas que estimulen el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Estimados jóvenes, aquí depende muchísimo de la creatividad de cada uno, de cada docente, de cada uno de ustedes. ¿Creatividad de qué? Pues la creatividad de material didáctico que tenga relación a la temática de estudio a enseñar. Hablemos sobre la adaptación y flexibilidad. La capacidad de adaptar los recursos a las necesidades cambiantes del aula es una estrategia clave para su implementación exitosa. Los docentes y futuros docentes deben ser flexibles y estar preparados para modificar o combinar recursos según sean necesarios. Si un recurso digital presenta problemas técnicos, el docente debe ser creativo. Debe contar con un plan B, con una alternativa de material imprimible podría ser, o manipulativo, o creativo, o crear en ese momento con el material disponible dentro o fuera del salón de clases. Asimismo, los recursos deben ajustarse a los distintos niveles de aprendizaje y ritmos de los estudiantes, asegurando que todos puedan beneficiarse de ellos. Hablemos también sobre otro tema, la evaluación de la eficiencia de los recursos. Pues en una parte integral de la implementación es la evaluación continua de los recursos didácticos utilizados. Los docentes, futuros docentes, deben analizar si los recursos están cumpliendo con los objetivos educativos y cómo están impactando en el aprendizaje de los estudiantes. Esto puede hacerse mediante la observación directa, mediante una encuesta, mediante un análisis de resultados y retroalimentación de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Si un recurso no está siendo efectivo, ¿qué se debe hacer, estimados chicos? Se debe realizar ajustes o considerar
otras alternativas de enseñanza-aprendizaje. Citemos la integración de tecnología y en la contextualización educativa. En un mundo cada vez más digitalizado, la integración de recursos tecnológicos es una estrategia esencial. Sin embargo, su implementación debe contextualizarse para garantizar que sean relevantes y accesibles. Ejemplo, en zonas con conectividad limitada, los docentes pueden optar por recursos digitales descargables o herramientas digitales que se pueda presentar o trabajar en el momento de la clase. La contextualización también implica alinear los recursos con el entorno sociocultural de los estudiantes, lo que puede aumentar su interés y compromiso al aprendizaje. Un compromiso de establecer contenidos mediante experiencias nuevas y así enriquecer, así aumentar el estilo de aprendizaje. Lograr incorporar conocimientos nuevos que le ayuden en su diario vivir. Tenemos también la promoción de la colaboración y el trabajo en equipo. Tomemos en cuenta que los recursos didácticos pueden ser utilizados para fomentar la colaboración entre los mismos estudiantes, entre padres e estudiantes, padres de hijos en su hogar, y sin dejar a un lado el trabajo colaborativo entre docente y estudiante. Tomemos en cuenta que las herramientas, perdón, que las herramientas digitales que se presentan hoy en día en la actualidad, como podemos citar pizarras digitales o pizarras compartidas, plataformas de aprendizaje colaborativo o materiales manipulativos en actividades grupales que promuevan ¿qué? Que promuevan habilidades sociales, una comunicación asertiva entre estudiantes. Esta estrategia no solo enriquece el aprendizaje, sino que también ayuda a construir un sentido de comunidad y estima un sentido de colaboración dentro del aula. Hablemos también del desarrollo de recursos sostenibles y creativos, que es muy importante también tomar a colación este tema. Una estrategia clave es la creación de recursos sostenibles que puedan reutilizarse o adaptarse para diferentes contextos y grupos educativos. Un grupo puede ser docentes, estudiantes o la colaboración de padres de familia en casa. Los docentes pueden involucrar a estudiantes en el desarrollo de materiales creativos. ¿Por qué? Porque es una ayuda a que el estudiante sea creativo e investigador y mejore su aprendizaje al momento de realizar una práctica de un recurso didáctico que va a ser positivo para la enseñanza-aprendizaje de él individualmente y
grupalmente con sus compañeros. Tomemos en cuenta que hoy en día en las instituciones se está creando los proyectos interdisciplinarios que fomentan un sentido de pertenencia y compromiso con el aprendizaje. Se quiere llegar a un punto de, perdón, se quiere llegar a un punto de aprendizaje mediante una investigación y creación de nuevas actividades, de nuevos recursos, de nuevos contenidos, que ayude a mejorar el aprendizaje y la enseñanza-aprendizaje de cada estudiante. E incluso se adapta diferentes materias, diferentes asignaturas, donde cumplen todo el grupo de asignaturas un solo objetivo: llegar a un producto final que sea creación y estructuración de nuestros estudiantes, para así valorar el esfuerzo, valorar las habilidades del desarrollo educativo que tiene cada una de ellas, explotar esas habilidades escondidas de cada uno de ellos, porque mediante la creación y la investigación, los chicos fomentan el interés de aprender más cada día. Se les incentiva o se les inyecta el explorar, el conocer más y más, dependiendo del nivel educativo que va avanzando. Pues mis estimados chicos, la implementación de recursos didácticos diversificados y adaptados presenta un pilar fundamental en el proceso educativo contemporáneo hoy en día. Cada tipo de recurso didáctico, desde, lo, desde los audiovisuales y materiales imprimibles hasta los recursos digitales y manipulativos, desempeña un papel esencial en la diversificación de estrategia pedagógica que responde a las necesidades heterogéneas del alumno, y no solo del alumno, de los docentes, porque hoy en día tanto docentes, estudiantes o comunidad educativa en general debe implementar los recursos digitales en la educación. Además, estos recursos, cuando se seleccionan y emplean adecuadamente, no solo potencia el aprendizaje significativo, sino que también promueve el interés, la participación activa y la retención de conocimiento nuevo de nuestros estudiantes o de nuestra comunidad en sí. La adaptación de recursos didácticos es una práctica clave para garantizar la equidad e inclusión en el aula. Atender a las necesidades individuales de los estudiantes permite asegurar accesibilidad y fomentar la participación de todos. Reforzar el compromiso de los educadores hacia una educación inclusiva y equitativa. La flexibilidad en la adaptación de materiales permite derribar barreras de aprendizaje. ¿Qué quiere decir barreras de aprendizaje? Espérenme un ratito. ¿Qué quiere decir barreras de aprendizaje? Pues las barreras de aprendizaje son obstáculos
que dificultan el acceso a la educación, la participación y el logro educativo de nuestros estudiantes. Estas barreras pueden surgir por factores internos relacionados con las características individuales de cada estudiante o externos relacionados con el entorno educativo, social y cultural. Citemos barreras cognitivas relacionadas con dificultades para procesar y comprender y retener información. Las barreras físicas, ligadas a discapacidades motrices, visuales, auditivas o de salud que limiten la participación de actividades educativas. Barreras emocionales psicológicas, relacionadas con la autoestima en el estrés, la ansiedad o experiencias traumáticas que afecten la disposición del aprendizaje en nuestros estudiantes e incluso en compañeros docentes que hoy en día es famoso el estrés, la ansiedad se presenta el día a día. Barreras sociales y culturales derivan de diferentes culturas lingüísticas, económicas o sociales. Y por ende, barreras pedagógicas relacionadas con métodos de enseñanza y contenidos no adecuados o evaluaciones inadecuadas. ¿Sí? Hoy en día hay barreras de aprendizaje como cuáles. El diseño universal para el aprendizaje llamado DUA. Crear estrategias y recursos que sean accesibles y útiles para todos los estudiantes de un inicio de aprendizaje. El uso de tecnologías de información y comunicación, las TIC, es esencial la implementación de herramientas digitales que faciliten el acceso y al conocimiento a la interacción educativa. La formación docente continua. El docente debe estar capacitado para identificar y superar barreras específicas, fomentando ¿qué? La inclusión. Colaboración entre comunidad educativa y familia. Trabajar en conjunto con familias y comunidades para apoyar a los estudiantes de manera integral. Además, el enfoque individualizado. Diseñar planes educativos personalizados que respondan a las necesidades y fortalezas de cada estudiante. En sí, superar las barreras de aprendizaje es un desafío que requiere un compromiso conjunto entre toda la comunidad educativa. El objetivo es garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse plenamente en un ambiente inclusivo y equitativo, haciendo referencia a lo que es barrera de aprendizaje. Y lograr así promover el desarrollo integral de los estudiantes, con todo el contexto explicado anteriormente. Por otra parte, la creación de recursos personalizados y el uso de recursos abiertos evidencia el potencial de innovación en la enseñanza. Aquí hacemos referencia de la innovación a la enseñanza. Es la representación de un enfoque transformador para abordar los retos educativos contemporáneos y mejorar los procesos de aprendizaje. ¿En qué consiste la innovación? Consiste en implementar nuevas metodologías, tecnologías, recursos y enfoques pedagógicos que se adapten a las necesidades cambiantes de los estudiantes en la sociedad. Centrado en el estudiante. Colocar al estudiante como protagonista del proceso educativo, respetando su ritmo de interés de estilo de aprendizaje. La integración de herramientas digitales
como plataformas interactivas, realidad aumentada, simulaciones y aprendizaje móvil. Son características que resalta el aprendizaje. Implementación de enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo es una forma positiva de enseñar hoy en día. ¿Por qué? Porque el estudiante trabaja de forma grupal, de forma comunicativa con diferentes compañeros en estudio. La flexibilidad y adaptación es muy fundamental. Diseñar estrategias que se ajusten a las diversas necesidades, contextos culturales de nuestros estudiantes. En el siglo XXI, hoy en día se desarrolla competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración y alfabetización digital. ¿Sí? La utilización de tecnologías, materiales reciclados y estrategias creativas no solo contribuyen a la sostenibilidad, sino que también fomentan un aprendizaje dinámico y contextualizado. El diseño de materiales específicos para contextos y necesidades particulares refleja el compromiso de los educadores con la personalización del aprendizaje, un factor decisivo en los entornos educativos actuales que se está presentando hoy. Para ir finalizando, estimados jóvenes, las estrategias para la implementación de recursos didácticos destacan la importancia de una planificación pedagógica eficaz. La combinación adecuada de recursos, acompañada de métodos centradas en el estudiante, asegura una experiencia educativa rica y diversa. Además, la integración de materiales reciclados y la reutilización fomenta una conciencia ambiental que se alinea con las demandas globales y sostenibilidad. En conclusión, el diseño, la adaptación y la implementación de recursos didácticos son prácticas que consolidan una enseñanza significativa, inclusiva y sostenible. Los educadores deben mantener un enfoque reflexivo, proactivo, para incorporar estos recursos en sus prácticas pedagógicas. ¿Fomentando qué? Fomentando así una educación de calidad que prepare al estudiante para enfrentar los retos del mundo actual. Porque solo mediante un enfoque integrador, innovador y accesible será posible maximizar el potencial de aprendizaje y promover el desarrollo integral de estudiantes en un contexto global y cambiante que se presenta hoy en día. Aquí hacemos referencia a contexto global y cambiante. Pues en el mundo actual se caracteriza por su dinamismo, complejidad e interconexión. Las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales ocurren a un ritmo acelerado, redefiniendo se me fue la palabra, constantemente, perdón, las dinámicas globales y locales. ¿Sí? El contexto global y cambiante en educación hace referencia a que
convierta la educación y se profundice e influya por diversas fuerzas transformadoras que impactan tanto en sistemas educativos como en la forma que los estudiantes aprenden. La educación no solo se enfrenta a los rápidos avances tecnológicos y cambios económicos, sino también a cuestiones sociales, políticas y ambientales que requieren una constante adaptación. La educación debe preparar a los estudiantes no solo con habilidades académicas, sino con competencias para enfrentar un mundo diverso, interconectado y en constante evolución. En sí, el contexto global y cambiante en la educación exige una adaptación continua de los sistemas educativos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen. La innovación pedagógica, el uso responsable de la tecnología, la inclusión y la sostenibilidad son elementos claves para preparar a los estudiantes para un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La educación debe ser flexible, inclusiva y capaz de empoderar a los estudiantes con habilidades necesarias para ser cuidados, activos, creativos y responsables en un mundo de globalización, en un mundo cambiante, en un mundo nuevo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, mis estimados jóvenes, espero que todos estos contenidos socializados aporten de forma positiva en ustedes. Cuídense, pasen bien.